queridos amigos. Bueno, este tema tiene que ver mucho con el desarrollo de un pueblo. Cuando los pueblos son educados, cuando los pueblos respetan los derechos de los demás, esos pueblos van creciendo, no solamente desde el punto de vista ambiental, cultural, sino desde el punto de vista productivo y desde luego económico, calidad de vida. Qué mejor que uno encontrarse con otras personas en la calle y saber que voy a ser respetado en mis propios derechos. Pero eso a su vez me obliga también a respetar a los demás. Hoy vamos a tratar ese tema y queremos que usted también sea partícipe en las diferentes opiniones y comentarios o preguntas que usted tenga que hacer para nuestro panel de invitados. Nos encontramos con el doctor Josman Yahid Martínez, quien es concejal de Bogotá. Muy buenas noches. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Me encanta tenerlo ahí. Es por el partido Alianza Verde. Así es, correcto. Tal cual. Tenemos a la doctora Lucía Aguirre, investigadora y coordinadora de Relaciones Internacionales de Corpo Visionarios. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me alegra mucho. Bueno, tenemos también al doctor José Stalin Rojas, que es director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional. Doctor Rojas, bienvenido. Encantado de estar acá, muchas gracias. Me alegra mucho tenerlo por acá. Y tenemos al doctor Germán Fandiño, quien es el director de la Fundación Bogotá Mía. Doctor Fandiño, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, cultura ciudadana, qué bueno nosotros poder llegar a tener un país, una capital en donde nosotros sintamos ese aire, ese aroma cultural de respeto por las demás personas que lamentablemente en vez de progresar lo estamos perdiendo. Hace un rato yo hice una referencia al exalcalde Antanas Mocus y alcanzo a recordar muchísimo cómo la ciudad progresó y voy a dar dos ejemplos claros que creo que la gente los tiene. Primero, Bogotá bajó el índice de ruido, de contaminación auditiva de los pitos a raíz de la alcaldía de Mocos. Esa fue una. Segundo, se respetaron las cebras. Recuerdo las campañas interesantísimas con mimos que él realizaba. Tercero, se bajó mucho el clima de la agresividad entre los vehículos, con la famosa tarjeta roja y la famosa tarjeta verde, que eso fue una salida muy ingeniosa y muy inteligente. En fin, otras, muchas más, hoy se ha perdido. El carro tiene prelación sobre el peatón. Doctor Fandiño. Bueno, pues yo creo que lamentablemente siempre que hablamos de cultura ciudadana y que pensamos en estos problemas que tenemos, nos referimos a situaciones muy concretas, ¿sí? Es el conductor que no respeta al peatón, el biciusuario que digamos que está teniendo una inserción inadecuada como actor de la movilidad y que muchas veces de pronto no respeta o también es agredido por los demás actores de la movilidad, la falta de cortesía, de cordialidad y de las buenas maneras en Transmilenio, no se respeta, las normas más elementales no son respetadas. Entonces casi siempre nosotros llegamos a esos temas y a esas situaciones concretas que son las consecuencias. Pero yo creo que tenemos un problema estructural que está rompiendo nuestro tejido social y que se va a materializar en cada uno de los escenarios en los que nosotros lo queramos ver, ¿sí? Yo creo que el relativismo nos está matando y tenemos que hacer frente, un frente cultural que convoque a todos los actores a hacerle frente a esa visión de la vida que pone la tensión que existe entre los intereses individuales y las corresponsabilidades colectivas en una balanza que se equilibra a favor del individuo cuando nosotros pensamos que solo nuestros intereses importan. Entonces, como yo tengo la necesidad de llegar rápido a mi trabajo, a mi lugar de estudio, porque tengo una reunión, porque tengo un parcial, entonces no respeto los semáforos. Como yo tengo ganas de entrar primero al Transmilenio, entonces entro y no respeto que debo dejar primero salir a los demás. Entonces estamos rompiendo ese equilibrio y cada uno le asigna valor a sus acciones según como le parezca, según como le resulte conveniente. Entonces pensamos en el interés individual y dejamos de lado lo colectivo. Eso nos está llevando a unas dinámicas sumamente complejas que nos afectan a todos, porque finalmente si nosotros estamos pensando solamente en nosotros, estamos fortaleciendo la cultura de la ilegalidad, la cultura del dinero fácil. Hay muchas cosas que se están invadiendo, digamos, nuestra cotidianidad a partir de una lectura filosófica del individuo, y es que yo creo que como ciudadanos tenemos que hacer un ejercicio de reflexión y pensar qué democracia queremos,
Queremos seguir con las definiciones de ciudadanía que nos dieron pensadores, grandes pensadores, con definiciones muy valiosas, pero digamos que en unos contextos culturales, históricos y políticos anteriores. Arendt nos decía, ¿qué es ser ciudadano? Ser ciudadano es el derecho a tener derechos. Marshall, ¿qué nos decía? Nos decía, la ciudadanía se logra cuando usted tiene derechos civiles, políticos y sociales. Entonces nosotros estamos volviéndonos como esas vedettes que somos sujetos de derechos y que buscamos las atenciones y todo para nosotros estar bien, y no somos conscientes de que nosotros y el bienestar colectivo depende también de nosotros, no solamente de las instituciones. Entonces yo creo que es sumamente importante avanzar en la construcción de corresponsabilidad y que aprendamos a mirar las relaciones de construcción de ciudad y de ciudadanía desde una perspectiva horizontal. Porque siempre pensamos que es la institución, es el señor alcalde, es el concejal, es el de allá, el que tiene que garantizarme a mí. Y no nos damos cuenta de que nosotros podemos ser víctimas del incorrecto ejercicio de ciudadanía, pero también podemos ser victimarios. Todas las personas que delinquen, las personas que roban, las personas que violan, las personas que caen en estas acciones delictivas, no nos las exportaron, no llegaron importadas de otro planeta, no son extraterrestres, no salieron de un submundo, no, esas personas salen de nuestras familias. Las personas que no tienen cultura ciudadana, que no son cívicas, no están llegando de otro lugar, son lo que estamos construyendo como sociedad, y yo creo que en ese aspecto es sumamente importante que absolutamente todos tengamos una actitud reflexiva, autocrítica y nos comprometamos con las ciudades. Muy bien, doctor Rojas, ¿a qué se debe? ¿Cuál es la causa de esa agresividad que muchas veces muestra el ciudadano en la calle cuando él procura ser el primero en todo y no se está preocupando por el resto de las personas que están a su alrededor? Por ejemplo, eso se ve en el paso de una acera. Cuando usted va a pasar una acera, alcanza a observar que las personas se avientan unos primeros, los carros se les están atravesando, el carro no para, muy escasamente se ve algún conductor que para y le dice a la gente, siga. Hay algo que está dentro del colombiano que no le permite, porque fíjese, por ejemplo, México es una ciudad mucho más poblada que Bogotá, le hablo del DF, y usted no ve eso en Ciudad de México, y es un país que está pasando por tremendos problemas como los que pasamos nosotros años anteriores y que aún todavía tenemos un coletazo. Sin embargo, la cultura ciudadana en una ciudad como México, algo muy parecido a Colombia, es completamente distinta. Muy bien, me agrada mucho que nos haya tocado el tema de México. Voy a mencionar un primer punto para responder a su pregunta. ¿Qué ha pasado? Quizás porque se ha perdido el papel del héroe. O sea, el papel del héroe o el referente moral, que los acuentan las Mocus, digamos, leyendo a Hegel y a otros, es importante en la vida pública. El papel de referente moral como tal. Por eso no es de extrañar que Antanas Mocus haya vestido alguna vez de supercívico. Ese papel del héroe, desafortunadamente, se desdibujó en las siguientes administraciones. Las siguientes administraciones no fueron referentes morales o no fueron referentes de ejemplo como tal. Así es. A ver, entonces, cuando se pierde el papel del héroe, entonces ya a la ciudadanía no le queda más sino que construir desde abajo. Y ahí toco el tema de México. Uno coloca en Google cualquier buscador y coloca las palabras supercívico México y aparece justamente un ejemplo de cómo no desde los mimos ni los payasos, sino desde la gente vestida de civil común y corriente, empieza a hacer control social en la movilidad. Para adelantar un poco, si ven este video en YouTube, Supercívicos en México, aparece un señor que se sienta en una silla azul o de adultos mayores. Ese señor, que más o menos tiene nuestra misma edad, aparece otro señor diciéndole, señor, este es para adultos mayores, para mujeres. Y empieza él a hablarle, es decir, a ejercer presión social hasta que él se levanta. Después una persona lo filma, es un colectivo, y lo coloca allá en YouTube, en público, control social. O sea, para contestar y redondear, se puede construir desde arriba cuando hay un referente moral, un buen alcalde, o cuando se pierde eso, nos toca construirlo desde abajo, desde los colectivos. Y eso, digamos, es lo que nos toca hacer de aquí en adelante si no aparece un alcalde como tal, desde los colectivos. Aparecen colectivos de bicicleta, aparecen colectivos como 100 en un día, con otros colectivos que hacen justamente cultura ciudadana en esa parte. Bueno, usted acaba de tocar un tema muy importante que a mí me sorprende, pero me agrada mucho. De la mano del burgomaestre, de la mano del gobernante, de la mano de aquella persona
que es la que tiene que brindar el ejemplo, es lo que la ciudadanía copia, lo replica, lo duplica. Yo recuerdo que el alcalde Peñalosa le hizo mucho énfasis a la bicicleta. Y de ahí comenzamos nosotros a ver que mucha gente se montó en la bicicleta. Moncus también lo hizo. Lo alcanzo a recordar cuando él iba inclusive a trabajar muy cachaco y se colocaba su bicicleta y se iba. Yo creo que estos alcaldes le dieron un impulso a lo que hoy estas 500.000 personas que movilizan en Bogotá en bicicleta se debe, porque también hicieron el desarrollo infraestructural. Pero bien lo acaba de decir usted, doctor Rojas, eso en las últimas administraciones se acabó. Correcto. Y permíteme adicionar algo más para darle continuidad a los otros invitados, es la bicicleta es buen ejemplo. Cuando la gente ve a un alcalde en bicicleta, a algunos alcaldes le creen. O sea, a Peñalosa le creen, a Mocos le creen, sí, pues porque lo practican, lo viven, pero no le creen a los siguientes alcaldes que se montaron sin bicicleta, pero no, solamente en un día. Totalmente de acuerdo. Sí, porque eso era como para conquistar el voto, ¿no? En algún momento dado, o por lo menos ya como los habían elegido, por una simpatía popular. Doctora Lucía, en una época, usted no había nacido, usted está muy joven. Ya, de pronto sí, de pronto sí, no había nacido. A Bogotá se le denominaba la Atenas suramericana. Bogotá era una ciudad que la gente se enorgullecía de su cultura, no solamente de la cultura, el modal de la gente, la forma de vestir, cómo se respetaban las paredes, de la misma forma como estaba. A partir de 1948, asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, la ciudad comenzó a perder progresivamente, poco a poco, ese mismo sentido en el orden cultural, hasta que hemos llegado a ver una ciudad completamente inculta. Estamos viendo una ciudad con las paredes acabadas, con una serie de grafitis que no es ningún tipo de arte, que son vulgaridades obscenas, cosas satánicas, que están brindándole un aspecto bastante despreciable hacia una ciudad que es bonita y que se tiene. ¿Qué simbología tiene eso? Ustedes que han hecho estudios, ¿por qué la ciudad ha podido entrar a un deterioro como nunca antes lo había tenido? Bueno, yo creo que primero que todo quisiera, antes de continuar, quisiera como resaltar que me complace mucho ver que estamos todos hablando como un mismo lenguaje, digamos, un poco muy rescatando el tema de la agencia ciudadana por sobre el tema meramente institucional, y creo que eso es un legado muy importante de la cultura ciudadana, y pues me parece interesante que lo estemos retomando aquí el día de hoy. Hay varias cosas sobre las cuales recoger, pero bueno, un poco abordando esta pregunta. Yo creo que además de hablar del tema de que Bogotá haya dejado de ser la Atenas latinoamericana, valdría la pena traer también un poco lo positivo, lo que ha ocurrido en Bogotá y la transformación que ocurrió en Bogotá, y que los bogotanos demostramos que éramos capaces realmente de cambiar desde la agencia ciudadana. Entonces, creo que un poco para ver ese aspecto, recordemos la Bogotá coqueta, ¿sí? La Bogotá coqueta, más allá de, digamos, cuando Antanas Mocus entró a la alcaldía, la visión que tuvo fue, tengo un periodo de alcaldía, no puedo en una sola alcaldía transformar un poco la cara de la ciudad, que es un poco lo que usted menciona. Y perdón, menos en 2 años que le tocó la primera, exacto, que eran 2 años la primera alcaldía de menos Mocus. Eran más cortos, menos el tema de grafitis, de infraestructura, había un tema de transporte. Ustedes recuerdan la troncal de la Caracas, que era una cosa que hoy para nosotros es impensable. Pero entonces dijo, bueno, hay una metáfora que él usa mucho, que es, vamos a empezar por cambiar el software para luego cambiar el hardware, ¿sí? Un poco, empecemos por cambiar la actitud, y poco a poco vamos cambiando también la forma, ¿no? O sea, cambiamos contenidos y luego cambiamos la forma. Entonces esta Bogotá coqueta era esa idea de que la ciudad podía empezar a tener mejores actitudes, de que los ciudadanos, a pesar de ese caos, digamos, de ese caos físico que podía ocurrir, podían empezar a tratarse mejor, a regularse, que es un poco lo que se hablaba con el tema
del supercívico ciudadano en Ciudad de México, y un poco bajar la agresividad, ¿no? Y a buscar formas diferentes a la clásica forma punitiva y al clásico castigo y a la clásica multa para lograr esos cambios. Entonces, un poco uno de los grandes descubrimientos, creo yo, un poco que se dio empíricamente con esto que en principio era experimental, ¿no? Luego finalmente se dio cuenta que funcionaba, pero en principio era como un gran experimento. Bueno, ¿cómo dejamos de castigar a la gente con multas y más bien lo hacemos un poco con otros mecanismos culturales, ¿no? Entonces estaba la vergüenza, que era lo que generaba el mimo. A nosotros muchas veces nos llaman en proyectos de intervención y nos dicen, sí, nosotros queremos mimos ya aquí y mañana, pero en realidad lo que hay detrás del mimo no es solamente el juego, sino también un poco esa idea de generar esa vergüenza y que el ciudadano un poco cambie su comportamiento alrededor de eso. Entonces, simplemente yo quiero resaltar que así como ahora creo que hay una actitud generalizada como de negativismo, estamos en un caos, de mucha crítica, digamos, ese es como el lugar común en este momento, pero me parece importante rescatar que nosotros hemos sido capaces de generar grandes cambios con indicadores como los que usted mencionaba, incluso baja en las tasas de homicidios, baja en los accidentes de tránsito con la ley Zanahoria, este tipo de medidas, que con este tipo de medidas sí se pueden lograr grandes cambios. Entonces creo que hay más esperanza que, muy bien, concejal. que preocupación. ¿Qué está haciendo actualmente hoy la ciudad para poder hacer una recuperación en el caso de Bogotá? ¿Cómo vamos a recuperar esa cultura ciudadana? Porque nos está llevando primero a muchas riñas, muchos heridos y algunos muertos. Esto ha venido incrementándose. Segunda medida, ¿qué está haciendo también la ciudad para poder para contrarrestar un poco toda esa polución visual que está deteriorando y está llevando a una depresión, porque la gente se siente deprimida con la misma ciudad, que desde luego no solamente son esos ambientes que se dan a nivel de los propios ojos de las personas, sino también que repercuten en el espíritu, en el alma. Por ejemplo, fíjese usted, todos los postes de la luz, lamentablemente en Bogotá, usted los ve llenos, se convirtieron en carteleras y mogadores de prostíbulos, de pitonizas, de adivinos, de ovnis, de una cantidad de basura que obviamente, pues eso entra dentro de un consciente individual y colectivo en la misma gente que no respeta la ciudad porque no hay una autoridad que haga respetar ese espacio público, que haga respetar ese paisaje público, que a su vez se repercute en la cultura ciudadana y que se ha visto, por ejemplo, en muchos metros de otros lugares de otras ciudades del mundo, donde usted ve que cuando llega al metro es un ambiente completamente distinto a lo que usted podía ver. ¿Qué está haciendo la ciudad para eso? Bueno, yo primero quiero llamar la atención en algo importante, y es que hemos entendido los ciudadanos que la única forma de regularnos es con las leyes. Hay que hacer más leyes, hay que hacer más multas, hay que castigar más duro, que aumenten las penas, cuando lo que debemos buscar es que los ciudadanos empiecen a construir una admiración por las leyes que tenemos y un respeto por las leyes que ya existen. Y paralelamente hay que hacer una adaptación, un engranaje con la regulación social que hablaba la doctora Lucía y el doctor Rojas, porque a eso hay que llevar. Cuando hablaba del tema de los mimos, la doctora Lucía, del profe Antanas, era una vergüenza que llevaba a construir una regulación moral, una regulación individual del ciudadano, que él decía, uy, no, así no esté el policía, así no esté nadie, yo no lo debo hacer, pero es esa regulación moral de cada individuo en la que hay que ir construyendo. O sea, todos los ciudadanos debemos ser corresponsables, que es la cooperación ciudadana que se debe buscar en estos aspectos. Segundo, también lo que nosotros debemos garantizar es entender que nos podemos regular mutuamente, amablemente, respetuosamente.
Pero para esos niveles de llegar a eso, yo sí creo que debemos es buscar y sobre todo hacerle un llamado de atención a la clase política de este país y de Bogotá. Porque el profe Antanas lo hizo y dejó una huella positiva, y esto era para haber convertido esto en una política pública de cultura ciudadana. Pero los nuevos gobernantes celosos, porque lastimosamente nuestra clase política sufre de celos y quieren pretender hacer la labor mesiánica, entonces pretender que son los mesías que llegan, entonces lo que hizo el otro no sirve y lo que yo sí voy a hacer sí sirve. Entonces tenemos que empezar a elegir y a decidir que nuestros gobernantes tengan un elemento primordial de cultura ciudadana, porque no solamente es para Bogotá ni para el país, en el mundo entero requerimos actuar con cultura ciudadana. Usted hablaba, mi amigo Diego Arango, de que la gente, que los postes, que la sensación de inseguridad, del respeto, que la gente se cuela de pronto en los buses, que se cuela en el Transmilenio. Quiero poner un ejemplo al que debemos llegar. Alemania no tiene registradoras. Usted se sube al metro de Alemania, al Straßenbahn, que es como el Transmilenio, que es el tranvía en la ciudad, y usted, o sea, no hay una registradora ni que le permita a usted pasar con una tarjeta, ¿no? Usted sabe como ciudadano que tiene que pagar. Allá nadie controla si usted compró o no el tiquete. Usted sencillamente se acerca a esas máquinas electrónicas, usted compra el tiquete y usted se sube a su bus con su tiquete aunque nadie le revise si lo compró o no. Es tal la autorregulación ciudadana que lleva a esos niveles de buen comportamiento ciudadano, que es a los niveles que se puede llegar. Yo también estoy de acuerdo con la doctora Lucía en que no podemos decir, no, todo esto es un caos, todo está perdido. No, yo quiero acompañar la propuesta del doctor Rojas, que indicaba que aunque no tengamos hoy un líder que sea el supercívico, que sea el que por el medio del ejemplo nos eduque, porque la mejor educación es la del ejemplo, claro, y sobre todo el ejemplo de la autoridad. Hoy llamo la atención que dentro del estudio de cultura ciudadana, que fue un estudio decenal del 2003 al 2013 que desarrolló Corpo Visionarios, que es la entidad que más se ha dedicado a estudiar la cultura ciudadana en nuestro país, y de forma particular en Bogotá, mostraba que solamente 3 de cada 10 ciudadanos, 3 de cada 10, sienten que la autoridad regula los malos comportamientos de los demás ciudadanos, de los vecinos. Sienten que ya la autoridad, la policía, de forma particular, no regula que el vecino tenga aumento en el ruido, los decibeles de ruido, el vecino que hace mucha bulla, muchas fiestas, parranderas a altas horas de la noche. Entonces, necesitamos volver a recuperar la credibilidad institucional de la policía. O sea, el alcalde, que es la primera autoridad de policía, está llamado a reivindicar la condición del policía y de la autoridad, pero no solamente la autoridad del uniformado, sino también la autoridad de las instituciones públicas, que el ciudadano se sienta representado por la Secretaría de Movilidad, por la Secretaría del Hábitat, por la Secretaría de Cultura, por todos los que dirigen la función pública. La gente tiene que volver a recuperar, y para eso hay que en verdad construir que los que dirigen nuestra ciudad tengan la técnica, sean ejemplares en su comportamiento ciudadano, ¿cierto? Y también que todos los ciudadanos nos volvamos veedores del comportamiento de nuestros gobernantes. Y le llamemos la atención. Y hay que llamar la justamente atención. A las ¿Qué personas es la cooperación y la regulación social que tenemos que hacer? Claro. Y hay que llamar también no solamente al ciudadano del lado, sino también a la autoridad a esos niveles de vergüenza. Ya la administración pública ha perdido la vergüenza con el ciudadano. Tenemos que recuperar, que el ciudadano vuelva a ser el hombre admirable, como hace muchos años, que el alcalde del pueblo, ¿sí? El personero del pueblo, era la gran autoridad y era el hombre admirado y era el hombre ejemplar. Tenemos que recuperar eso como dirigentes y todos los ciudadanos empezar a educar a nuestros niños desde hoy, porque ellos son la generación que mañana van a dirigir y a gobernar no solamente a las instituciones públicas, sino también las privadas. Eso que usted está diciendo, concejal, es muy, muy preciso y justamente llega. Me pasó hace algún tiempo, recuerdo iba caminando en la calle y vi que un señor bien trajeado, bien vestido, iban comiendo unas mandarinas, el señor, y de golpe
botó las cáscaras al piso. A mí me llamó la atención y me molestó, ¿ya? Entonces me acerqué y recogí las cáscaras, lo alcancé al señor y le dije, esto es suyo. Y cuando el hombre se quedó mirando, yo le dije, sí, póngalo donde lo debe colocar. El señor se puso absolutamente colorado, no me pegó, no sé por qué, porque es agresiva en ese momento, pero el señor, él iba con su familia, ¿ya? Inclusive llevaba a sus hijos mocetes, serían unos muchachos de 14 años, alguna cuestión, y los muchachos miraron al papá. Lo que alguien habló ahorita de ustedes, de la vergüenza, ¿ya? Es sentir la vergüenza en ese momento. Pero bueno, esto es precisamente, hablar de cultura ciudadana es uno de los temas más agradables que hay desde el punto de vista de la construcción, lo que se puede hacer, lo que nosotros podemos lograr como ciudadanos para que nuestras ciudades, nuestro país, nuestras descendencias tengan una mejor calidad de vida. Bueno, les quiero participar un poco algo que estábamos comentando dentro de las diferentes anécdotas. Aquí conversábamos con los panelistas sobre lo que son los ejemplos y eso nos lo comentaba el concejal ahora hace un momento. En Alemania usted va y se monta en un metro y no tiene necesidad. En Bélgica hace lo mismo y en Suiza. Yo tuve la oportunidad de vivir una época en Suiza, no muy larga, y un amigo que colombiano un día me contó y me dijo, ven, te voy a contar para que no vayas a hacer nunca algo que yo hice. Le dije, ¿qué fue? Me dijo, imagínese que el primer mes que yo llegué, compraba todos mis tiquetes, así como lo compraba toda la gente allá en Alemania y lo pagaba. Pero al mes el tipo se dio cuenta con la colombianada de que no le pedía a nadie nada. Entonces dijo, no, pues yo qué, pues me economizo esto, ¿no? Y entonces se metió la plática en el bolsillo y se iba sin comprar el tiquete en el bus o en el tranvía. Un día le cayeron 4 personas, 3 hombres, una mujer vestidos de policía y le comenzaron a pedir tiquetes a todo el mundo. La primera disculpa de él, colorado, era, se me olvidó, ya, no se me olvidó. Lo pararon delante de todo el mundo y le pegaron un regaño cívico humillante, pero terrible. Dice que él nunca en la vida se había sentido tan mal delante de la gente y el desprecio de las otras personas, porque le decían, a usted lo hemos aceptado en nuestro país porque usted es un extranjero, pero usted está obligado a adaptar las buenas costumbres y no traernos las malas costumbres. Que le digan a uno eso públicamente es terrible. Pues bien, le hicieron la cuenta, dijeron, muestre el pasaporte, se lo llevaron ahí a como una comisaría y le dijeron, ¿cuánto tiempo? Usted lleva 6 meses. Ok, el primer mes no lo hizo, ellos ya lo sabían y conocían la historia. A partir de eso tiene 5 meses. Usted trabaja en tal lugar y vive en tal lugar. Usted hace tantos viajes al día por tantos días y le sacaron la cuenta. Usted debe esto al Cantón de Ginebra. O lo paga allá o ve allá ese cuartico, allá se tiene que ir hasta que consiga el dinero. Pues santo remedio. Usted que doctora que vivió en Suiza sabe lo duro y difícil que es eso. Quería participarles un poco estas anécdotas que son sumamente interesantes porque esos referentes son los que nos forman, los que verdaderamente construyen una cultura ciudadana y nos lleva justamente a ser mucho más grandes en ese aspecto. Colombia, no solamente Bogotá, podemos llegar a decir que quizás Medellín es una de las ciudades que yo saco un poco la cara por ella, porque es una ciudad que tiene, una mayor cultura ciudadana en ese sentido, en ese aspecto. Cali la he visto desmejorada, aunque en la última administración he visto una recuperación en ese sentido y en ese aspecto. En fin, algunas otras ciudades. Doctor Fandiño, usted en sus estudios de su fundación, ¿qué ciudades colombianas podemos nosotros decir que tienen como ejemplo, por lo menos en desarrollo, para poder mostrarle a nuestra querida Colombia? Pues nuestro trabajo, casi todo nuestro trabajo se ha centrado en Bogotá. Naturalmente miramos algunos ejemplos a nivel nacional, a nivel internacional, pero nosotros encontramos que las ciudades intermedias y las ciudades más pequeñas que Bogotá cuentan con una ventaja muy grande, y es que son ciudades precisamente que por ser tan pequeñas cuentan con un mayor número de población nativa. Entonces tienen un sentido de pertenencia mucho más desarrollado y tienen un sentido de pertenencia que les permite apropiarse mucho más de las tareas colectivas.
Medellín, digamos que a mí no me parece el mejor ejemplo, digamos, para referirnos a este tema, porque digamos que sabemos que existe una cultura de la ilegalidad sumamente grande, del dinero fácil. Eso es cierto, muy cierto lo que usted hay está unas diciendo. consecuencias sumamente grandes en materia de la cultura del narcotráfico, que digamos que ha dejado unos rezagos sumamente importantes. Se hicieron unos trabajos sumamente valiosos en la administración del doctor Sergio Fajardo, que paradójicamente coincidieron, digamos, con el periodo de predominio del paramilitar Don Berna. Entonces, muchos estudios y muchos análisis decían que realmente la ciudad no se pacificó por un cambio cultural en ese periodo de tiempo, sino porque existía un dominio en el ala delictiva que controlaba todo. Entonces, digamos que no me parece que Medellín sea un ejemplo para comparar a Bogotá, porque Bogotá afronta situaciones totalmente difíciles y diferentes. Tenemos casi 5 veces más la población de Medellín. Tenemos una geografía y una infraestructura totalmente diferente que hace que digamos que no sea tan fácil construir un metro como el que se construyó allá. Tenemos un sector público y un sector privado totalmente fragmentado, en el que digamos la cultura metro que me parece un aporte sumamente importante de la comunidad antioqueña, en la que se comprometieron, mire, se comprometió la administración pública, y no una ni dos, se comprometieron todas las administraciones públicas que tuvieron que sacar adelante el desarrollo del metro, desde mucho antes de la implementación y de la construcción de la infraestructura. A lo que el doctor Antanas Mocus, y usted hacía referencia del hardware y el software, nosotros lo llamamos los activos tangibles y los activos intangibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros podríamos mañana construir en Bogotá un metro como de la última tecnología, como en Japón de pronto, que digamos que se mueva por bandas magnéticas, que no tenga ni siquiera que tocar el suelo. Y podríamos hacerlo, pero si no tenemos una apropiación cultural que permita que nos apropiemos correctamente de ello, lo que vamos a hacer es hacer lo que pasó con la mariposa de Negret, una obra para las clases populares en el centro de Bogotá, en San Victorino, que sirvió de orinal, de sitio de encuentro de prostitutas y de personas que digamos que han jugado un deterioro sumamente grande. Entonces me parece que es una tarea y una agenda que está pendiente por parte de la administración, y es entender que tenemos que trabajar y construir sobre activos tangibles e intangibles, construir ese sentido de pertenencia, invitar a la ciudadanía a que se apropie de la tarea colectiva. Yo miro con mucha tristeza que todas esas situaciones que vemos, por ejemplo, en sistemas como Transmilenio, son la materialización de los discursos de los gobernantes. El doctor Gustavo Petro, desde que inició la alcaldía, desprestigió y devaluó la importancia de Transmilenio. ¿Por qué? Porque lo asumió como un logro de la actividad política y de la gestión del doctor Peñalosa. Desestimó y desentendió los logros en materia de cultura ciudadana, porque los entendió como un patrimonio del doctor Antanas Mocus. Entonces digamos que esos grandes logros que son colectivos, que son de los bogotanos, de las actuales, presentes y futuras generaciones, no han sido asumidos por los dirigentes como lo que son, y es un patrimonio público, tangible e intangible, que nos compete a todos. Entonces yo creo que es sumamente importante que esos temas los traigamos y que despertemos. Yo siento que hay un león dormido que es el sentido de pertenencia, del amor por Bogotá. Los bogotanos tenemos todo para sentirnos orgullosos de nuestra ciudad. Es una ciudad que le abre las puertas a todos los compatriotas del país, en un país que ha vivido en conflicto por más de 50 años, ¿sí? Es un país que ofrece oportunidades, es una ciudad, que ofrece oportunidades laborales, académicas, de desarrollo económico, de emprendimiento a todos los colombianos. Entonces yo creo que tenemos todo para salir adelante. Es una ciudad de puertas abiertas, es una ciudad que si vienen personas de cualquier región va a encontrar un lugar propicio para desarrollarse, para salir adelante. Entonces yo creo que es bueno hacer una invitación a todos para que con sentido de pertenencia y con orgullo capitalino, yo cargo una manilla que, a manera simbólica, esto no vale ni 1000 pesos, pero todos los días me recuerda que soy bogotano, que vivo en Bogotá, que tengo que poner mi granito de arena para que esta ciudad sea lo mejor posible, porque finalmente esto no va a cambiar por unos grandes actos administrativos, por unas elucubraciones doctorales ilustrísimas que hagan nuestros gobernantes, sino por el compromiso de todos y cada uno de nosotros. Quiero rescatar 3 apuntes de ustedes que me parecieron sumamente importantes. El primero es que recordemos eso, y en todos los escenarios en donde estemos lo hagamos saber: el hardware y el software, el activo tangible, el activo intangible, los valores, con qué valores nos estamos moviendo en la sociedad, la cortesía, las buenas formas, el compromiso, el amor por la ciudad. Eso me parece sumamente importante de su intervención. Respecto a lo que el doctor Stalin decía, de la reflexión de los héroes,
Yo creo que esa reflexión que nos dejó el doctor Antanas Mocos es sumamente importante. Nosotros escribimos un artículo que titulamos El mensaje de los héroes. Invito a la ciudadanía a que lo lean, está en nuestra página www.fundacionbogotamia, está en la revista, y nosotros invitamos a la ciudadanía a que, ¿qué hace un héroe? ¿Qué hace grande un héroe? Lo que lo hace grande es pensar en los demás, sacrificarse por los demás y dar lo mejor de sí. No para lograr sus metas, no para lograr sus sueños, sino para allanar ese camino a la felicidad y a una vida digna, una vida honorable, una vida placentera para todos y cada uno de los ciudadanos, haciéndole frente no solamente a las dificultades personales que nos atañen, sino a las dificultades colectivas. Entonces me parece sumamente importante esa apreciación. Y con respecto a las palabras del concejal, me parece que es sumamente importante resignificar la función pública. Como usted lo decía, estamos en una democracia en la que lamentablemente muchas personas tienen la habilidad de persuadir, pero digamos que tenemos que recuperar ese valor de lo público, el valor de lo público en todo lo público, desde el espacio público, desde el dinero público, todo lo que nos compete a todos, y digamos que romper ese cascarón que digamos que por miedo, por inseguridad, por el miedo a la corrupción hemos construido y nos estamos encerrando en un individualismo que digamos que erosiona la posibilidad de que abordemos los problemas y los desafíos colectivos con amor y sentido de pertenencia. Bueno, estuvimos en la calle preguntándole a la gente también que nos diera su opinión sobre lo que es la cultura ciudadana. Veamos qué nos dijeron. ¿Usted contribuye a la cultura ciudadana? Claro. obvio ¿De qué que sí. manera? Pues siendo un buen ciudadano, no arrojando basuras a la calle, respetando los pares, respetando el espacio de los demás. Pues colaborando con la higiene de la ciudad, transmitiendo conocimientos. Que si contribuyo con la cultura ciudadana, sí, claro. ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, hablando con la gente, diciéndole, pues no hagan esto. Por ejemplo, en el Transmilenio, que hay mucha cosa, entonces uno le dice, mire, no dañen las puertas, no las tranquen. No botando basura al piso, diciéndole a la gente cuando la tiran que por favor la recojan. En el respeto, en la colaboración que uno puede con las personas de bajos recursos. ¿Usted contribuye a la cultura ciudadana? Claro. ¿De qué manera? Soy docente. ¿Pero cómo? Involucrando valores en mis estudiantes. Bueno, vemos que la gente sí tiene preocupación por el tema. Bueno, mis queridos panelistas, el tiempo se nos está acabando. Doctor Stalin, quisiera que usted nos dé unas reflexiones y unas recomendaciones que usted considere importantes para que la ciudadanía, la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, pueda llegar a tomarla, no solamente en Bogotá, sino en todo nuestro país. Bueno, quisiera tomar prestadas unas palabras del doctor Fandiño, de que hay un patrimonio en la sociedad, que es el buen vivir, o sea, hacer buenas cosas. La Selección Colombia triunfó justamente porque reflejaban buenos valores, eran casados, con niños, eran gente sana. La mayoría de los colombianos somos eso, por eso queremos a mi selección. ¿Cómo podemos llevar eso a la cultura ciudadana? Es justamente ser defensores de los valores buenos, positivos, que contribuyen al bienestar de la sociedad, independientemente si tenemos un bueno o mal alcalde o si tenemos un policía al lado o no. Nosotros somos un ladrillo más que construye un muro muy fuerte, que es una cultura ciudadana. Si tomamos conciencia de eso, tenemos un futuro promisorio. Muy bien. Doctora Lucía, ¿usted qué podría decirnos desde Corpo Visionarios, desde también su experiencia como persona que ha tenido la oportunidad de recorrer otros países y también como una persona, una trabajadora de la cultura ciudadana? Bueno, yo creo que hay muchas cosas por decir, pero bueno, creo que una que me parecería importante recoger es, yo quisiera un poco argumentar algo que puede ir en contra del sentido común, digamos, y es que a partir de los estudios de Corpo Visionarios hemos logrado ver que en realidad lo que predice el buen comportamiento o lo que el doctor Fandiño podía llamar la cultura de la legalidad en una sociedad, en realidad no es como que tanto yo admiro las leyes o que tanto me siento regulado por la autoridad, sino, y esto puede parecer un poco extraño, es que tanto yo confío en mis conciudadanos y que tan buena percepción tengo de los políticos, de la clase política de mi ciudad y de mi país.
Entonces un poco los indicadores de esto son contundentes, digamos, o sea, quiere decir que cuanto más una ciudad confía en los otros, mejor se comporta. Pero no sucede lo mismo. Por ejemplo, nosotros hicimos en la encuesta de cultura ciudadana, tuvimos la oportunidad de aplicarla en Estocolmo, Suecia, y hay una pregunta que es como qué tanta aceptación o qué sentimiento positivo le tiene usted frente a la ley, y fue muy interesante ver que ellos tienen, es algo que se acerca al 67-70% de visión positiva frente a la ley, mientras que en ciudades colombianas eso siempre está por encima del 90%, y en ciudades latinoamericanas. Y eso puede parecer un poco como contra lo que uno esperaría, ¿no? Al contrario, y uno ve los niveles de cumplimiento de ley en países escandinavos como Suecia, Noruega, que están rankeando en los primeros lugares de cumplimiento de ley. Al contrario, en Colombia lo que pasa es que hay una profunda desconfianza del otro, ¿sí? Entonces, y eso tiene una profunda influencia en el diario de vivir. Y un poco, yo estoy segura que hace un rato cuando estábamos hablando de un poco a manera de ideal, del hecho de que, por ejemplo, en Alemania uno no necesita que le pidan el tiquete y todo el mundo. Yo creo que mucha gente en su casa estaría pensando, no, pero eso acá no funcionaría porque acá somos, acá hay demasiados atarbanes y la cultura de la ilegalidad es rampante. Y precisamente eso es lo que nos hace más daño, ¿sí? Como un poco lo que nosotros llamamos la soberbia moral, que es pensar, y creo que se expresaba también en las entrevistas con los ciudadanos, y es que usted contribuye a la cultura ciudadana. Sí, todos contribuimos. Si uno le pregunta a todos y cada uno de los ciudadanos, todos creen contribuir, pero son los otros los que no. Y eso realmente es lo que... O sea, él contribuye, sí, pero los demás no. Sí. Y si ustedes pues hilan un poquito, tiene una dificultad lógica importante, y es que si todos dicen contribuir, pero nadie cree que el otro contribuye, hay como algo raro. Entonces, en realidad muy para llevarlo al plano práctico, y es que, un poco más esperanza, más visión positiva, más amor por la ciudad, más orgullo de ciudad, pero también más confianza en mi conciudadano. O sea, si yo estoy en el Transmilenio, me siento que me empujan, yo no tengo que pensar lo peor del otro, de repente a él lo empujaron también, ¿sí? De repente él también tiene sus necesidades, ese tipo de cosas, no pensar de antemano, o sea, no pensar de antemano lo peor, más bien pensar lo mejor, como más presumir inocencia, digamos. Eso puede sonar como muy de palabra bonita, pero sí, digamos que los indicadores lo comprueban. Cuanto más se confía, mejor convivencia hay en una ciudad. Muy bien. Ese sería como con lo que yo doctora, cerraría. Y una última cosa, sí, ya claro. Con eso sí termino. Y es el tema de no confiar tanto en la represión, tanto estatal como cuando tú la mencionabas para estatal, que me parece muy triste en el caso de Medellín, que se hayan, digamos, mejorado los indicadores de convivencia en lugares donde había control de actores al margen de la ley, y creo que ese es el problema principal del buen comportamiento basado en la represión, y es que tú quitas el aparato represivo y eso desaparece. Entonces por eso no funciona, digamos, no funciona mucho, y si funciona es caro, porque tú no le puedes poner un policía a cada ciudadano. Entonces recogería como ese. Concejal Martínez. Bueno, yo quiero complementarlo a mis compañeros y haciendo hilando como lo ha venido haciendo la doctora Lucía, y recogiendo las palabras que el equipo alrededor de Antanas Mocus lo han escuchado siempre, y es que todos tenemos remedio, todos tenemos remedio. A veces perdemos la confianza en el otro, lo que indicaba la doctora Lucía, que yo sí lo hago, pero el resto no. Entonces sí, la santidad es la que yo llevo en mí, pero el resto no lo hace. Entonces es convocar a los bogotanos y al país entero que podemos mejorar, que hay un camino por hacerlo mejor, y tenemos que hacerlo todo, y como indicaba, de la confianza. Y hay un tema sobre todo que debemos mejorar, es un indicador que se ha ido mejorando por fortuna, pero tenemos que mejorarlo aún más. Y es que hoy tenemos cerca del 10% de las personas que creen que justifican no cumplir la ley. Justifican. ¿Usted por qué no cumple la ley? Ah, no, porque es costumbre. Ah, no, porque es que económicamente es beneficioso. Ah, porque es que yo veo que X persona infringe la ley y le va bien. Entonces ya tenemos una cultura todavía de aceptar incumplir la ley.
Como aceptar la violencia, como aceptar la ilegalidad, aceptar las irregularidades. Tenemos que empezar individualmente a combatir esas justificaciones que nos están haciendo daño. Porque somos individualmente los que nos estamos diciendo mentiras. Y nos estamos mintiendo somos nosotros. Y al final del día, esa suma de justificaciones entre todos los ciudadanos es lo que nos da la percepción ciudadana de malestar en la ciudad, de que la ciudad no avanza, de esa tristeza capitalina que a veces nos puede desbordar, pero es una espuma que se puede quitar, pero arranca con ese actuar individual y esa suma de buenas acciones individuales y el empezar a no justificar más la ilegalidad nos va a llevar por el camino de construir confianza y a través de la confianza podernos regular mejor y poder tener una mejor cultura ciudadana. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes muchísimo el hecho de haber participado en este panel, sobre todo pues las apreciaciones que se han podido sacar, conclusiones, y a ustedes, queridos amigos, también muy brevemente les doy mis comentarios. Muy sencillo, actuemos nosotros en la forma más correcta que podamos hacerlo. Yo creo que ese es el principio más simple que podamos utilizar para aportarle a la ciudad. Si nosotros como personas, como ciudadanos, nos portamos bien, hacemos las cosas bien, respetamos los derechos de los demás, cuando una persona mayor esté pasando al lado nuestro, démosle la ventaja, no le saquemos ventaja a nosotros. Entendamos que algún día nosotros también vamos a ser mayores y que vamos a estar necesitando. Cuando una señora embarazada vaya en Transmilenio o en cualquier lugar donde esté usted sentado, párese, cédale el asiento a una persona mayor igual, a una persona discapacitada. Yo creo que ahí comenzamos nosotros a hacer. Alguien decía, y creo que lo dijo una de las señoras que se les entrevistó en la calle, no botar basuras. Yo soy buen ciudadano porque no boto basura a la calle. Eso está muy bien. Las personas que van en los vehículos pitando sin ninguna razón. Bogotá ha bajado mucho eso, gracias a la campaña del doctor Mocus. Pero también hay gente que se le olvida. Pita sin razón. No le avienten el carro los que manejan al peatón. Dele la prioridad al peatón. Usted se va a sentir muchísimo mejor. Deje que el otro carro, si le va a pedir vía, déjelo pasar. Son pequeñas cosas. Queridos amigos, hemos hablado hoy de un tema muy importante, un tema que nos ayuda a construir sociedad, nos ayuda a construir vida, nos ayuda a construir un nuevo país. Muchas gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Dios los bendiga y los espero en un próximo programa con más temas de interés nacional e internacional.